primera clase vamos a empezar haciendo un repaso de las propiedades básicas de los números complejos. Los números complejos son una generalización de los números reales. Formalmente son una expresión que tiene una forma fija, que se llama la forma cartesiana, y son números que se escriben normalmente con una letra Z o W, como X más Y por Y. También uno lo puede escribir como X más Y por Y, eso es bastante irrelevante, donde X e Y son dos números reales. El número X se llama la parte real de Z, y uno normalmente escribe X igual a re de Z. El número Y se denomina la parte imaginaria de Z y se escribe im de Z. El conjunto de todos los números complejos se denota por una C. Cuando uno toma la parte real siempre no tiene ningún problema, pero con la parte imaginaria hay que tener un poquito de cuidado. Para tomar la parte imaginaria hay que estar seguro que uno tiene un signo más. Por ejemplo, cuando se toma la parte imaginaria de 2 más y por 3 es 3. Pero si uno escribe 2 menos 3 por i, la parte imaginaria es menos 3. ¿Sí? 2 menos 3 por i formalmente es 2 más menos 3 por i. Bueno, ¿qué operaciones se pueden hacer con los números complejos? Las primeras operaciones que uno puede hacer son suma y resta. En realidad la resta es un caso particular de la suma. Entonces, si uno tiene un par cualquiera de números complejos X e Y, Z1 y Z2, Z1 que tiene parte real X1, parte imaginaria Y sub 1, Z2 que tiene parte real X2, parte imaginaria Y sub 2, entonces se escribe Z1 más Z2, la suma de los números complejos, se obtiene sumando las partes reales por un lado y las partes imaginarias por el otro. Es decir, Z1 más Z2 es X1 más X2 como parte real, más Y por Y sub 1 más Y sub 2 como parte imaginaria. La resta se define de un modo completamente análogo, nada más que cambiando los signos. ¿Sí? Z1 menos Z2 es X1 menos X2 más Y por Y1 menos Y2. ¿Qué propiedades tiene la suma? Las propiedades de la suma son completamente análogas a las propiedades de la suma de números reales. Desde un punto de vista algebraico, los números complejos tienen todas las mismas propiedades con respecto a las operaciones que los números reales. Más adelante vamos a ver cuál es la gran diferencia. Entonces, si Z1, Z2 y Z3 son cualquiera números complejos, es decir, lo que voy a decir vale para todos los números complejos, entonces es lo mismo sumar primero Z1 más Z2 y el resultado sumarle Z3, que sumar primero Z2 más Z3 y el resultado sumarle Z1. Esto es lo que se llama la propiedad asociativa de la suma. Después tenemos la propiedad conmutativa, que dice que Z1 más Z2 es igual a Z2 más Z1. La tercera propiedad dice que hay un número complejo especial, al cual vamos a llamar 0, que es el número que tiene parte real 0 y parte imaginaria 0. Entonces, si yo a Z1 le sumo 0, me queda exactamente igual a Z1. Es decir, sumar 0 no hace nada. Como ven, estas son las mismas propiedades algebraicas de la suma de números reales. ¿Qué pasa con la resta? Si yo tengo un número complejo Z, definimos menos Z como el número complejo que tiene parte real menos X y parte imaginaria menos Y. Y entonces es lo mismo que hacer Z1 menos Z2, que Z1 más menos Z2. Entonces la resta es un caso particular de la suma, por eso siempre vamos a hablar de suma de números complejos, y esa suma incluye a la resta, y las propiedades uno las puede deducir de las propiedades de la suma.
De todos modos, son exactamente las mismas propiedades que la suma y la resta de números reales. Hay otra operación con números complejos que es el producto. ¿Sí? Si tenemos dos números complejos z1 y z2, que z1 tiene parte real x1, parte imaginaria y sub 1, y z2 es un número que tiene parte real x2, parte imaginaria y sub 2, se define el producto z1 por z2 como el número complejo que tiene parte real x1, x2, menos y1 y 2, y como parte imaginaria tiene x1 y sub 2 más x2 y sub 1. Cuando digo x1, x2 significa x1 por x2 menos y1 por y2, y la parte imaginaria es x1 por y sub 2 más x2 por y sub 1. ¿Qué propiedades tiene el producto? Bueno, si z1, z2 y z3 son tres números complejos cualquiera, entonces da lo mismo multiplicar primero z2 por z3 y el resultado multiplicarlo por z1 que multiplicar primero z1 por z2 y el resultado multiplicarlo por z3. Es lo mismo multiplicar z1 por z2 que z2 por z1. Formalmente estamos diciendo que la multiplicación de números complejos es asociativa, esa es la primera propiedad, y conmutativa la segunda propiedad. Hay un número complejo especial que es el 1, y cuando lo queremos enfatizar que es un número complejo escribimos 1 más 0 por i, entonces multiplicar por 1 es no hacer nada, 1 por z1 siempre es z1. Y hay una última propiedad que es la propiedad distributiva, que conecta de algún modo la multiplicación con la suma, que dice que si yo tengo tres números complejos, sumo primero z2 más z3 y el resultado lo multiplico por z1, es lo mismo que multiplicar z1 por z2, después multiplicar z1 por z3 y después hacer la suma. Bueno, ¿qué relación hay de los números complejos con otros objetos? Los números reales, en general, uno los puede pensar o los puede identificar con un subconjunto de los números complejos. La identificación está dada por una función de los reales en los complejos, que a cada número real, k, le asigna el número complejo k más 0 por i. Uno en general nunca vamos a escribir k más 0 por i, vamos a escribir. Esta inclusión preserva las propiedades de los números reales, es decir, la suma de números reales va a parar a la suma de números complejos, el producto de números reales va a parar al producto de números complejos. ¿Sí? Entonces, normalmente vamos a pensar a los reales como subconjunto de los complejos, aunque formalmente está esta función. La segunda tiene que ver con la interpretación geométrica de los números complejos. Uno normalmente dice que en cuanto a propiedades geométricas, los números complejos se puede pensar como vectores del plano. Formalmente, la idea es que hay una función biyectiva entre los números complejos y los puntos del plano. Recuerden que los puntos del plano R2 son los pares de números reales de x y. Esta función biyectiva le asigna al número complejo x más y por y el par x, y. En cuanto a las propiedades, la suma de números complejos va a parar a la suma de vectores. Si yo multiplico números complejos por números reales, que lo podemos hacer vía la inclusión de la que hablamos recién, va a parar al producto de vectores por escalares reales. La diferencia acá es que los números complejos tienen un producto, yo puedo multiplicar dos números complejos que los elementos de R2, que es un espacio vectorial, no tienen. De todos modos, siempre que vamos a querer hacer dibujos, vamos a pensar a los números complejos como puntos del plano, aunque formalmente son un poco distintos. Esencialmente, porque tiene una estructura dada por el producto de números complejos que no tiene el plano R2. Bueno, hay un par de cositas más con respecto a los números complejos. Una es una operación. Operación significa algo que agarro un número complejo y devuelvo por otro número complejo, que se llama la conjugación.
Conjugar un número complejo es cambiar el signo de la parte imaginaria. Es decir, si yo tengo un número complejo x más y por y, el conjugado, que se escribe con la misma letra del número complejo y una rayita encima, es x más y por menos y. Esta operación preserva la suma, es decir, si yo agarro dos números complejos, los sumo y después tomo el conjugado de la suma, es lo mismo que conjugar primero cada uno de los factores y después sumarlo. Y lo mismo con respecto al producto. Hay un poco de estructura geométrica que está dada por la siguiente razón. Si yo tengo un número complejo z, x más y por y, y lo multiplico por z conjugado, resulta que z por z conjugado me va a dar x cuadrado más y cuadrado. En realidad me está dando x cuadrado más y cuadrado más 0 por y. Me da un número real, pero me da un número real además positivo. Entonces uno define la norma, norma o módulo, ahora vamos a hablar de módulo, y vamos a poner una sola rayita alrededor de z, como en el módulo de los números reales, como la raíz cuadrada de z por z conjugado. Y es la raíz cuadrada de siempre. ¿Cuál es la interpretación geométrica de este módulo? Bueno, resulta que el módulo del número complejo x más y por y es lo mismo que la norma del vector xy, es decir, la longitud del vector. Esta norma, una de las cosas que nos permite, es algo de la estructura extra que tienen los números complejos, que es muy especial. Y es que si yo tengo un número complejo distinto de 0, lo puedo pasar dividiendo. La razón es la siguiente. Entonces, si yo multiplico z por z conjugado, me queda el módulo de z al cuadrado. Si z es distinto de 0, el módulo de z es distinto de 0. Como el módulo de z es distinto de 0 y es un número real, lo puedo pasar dividiendo. Y entonces pasa que z multiplicado por z conjugado dividido el módulo de z al cuadrado da 1. Y entonces vamos a definir 1 sobre z, o z a la menos 1, son dos modos de escribir lo mismo, como z conjugado dividido el módulo de z al cuadrado. Y entonces podemos dividir números complejos. Por supuesto, podemos dividir números complejos distintos. Bueno, en cuanto a la interpretación de las operaciones de los números complejos, la suma de números complejos geométricamente corresponde a la suma de vectores. La suma de vectores está dada por la regla del paralelogramo y hay una interpretación muy clara de qué es esa suma. El problema es interpretar geométricamente el producto. El asunto es que es casi imposible encontrar una interpretación geométrica del producto si uno trabaja en forma cartesiana. Pero hay otros modos de representar los números complejos que tienen que ver con las coordenadas polares. Entonces recordemos que si tenemos un vector en el plano distinto del 0, uno puede escribir al vector en coordenadas cartesianas, es decir, con el par xy, o asignarles coordenadas polares, y las relaciones están dadas por x igual a ρ por coseno de tita, y igual a ρ por seno de tita. Ρ y tita son las coordenadas polares del vector. Ρ es la norma del vector xy y tita es el ángulo del vector xy con el eje positivo de las x. Bueno, como uno tiene una identificación geométrica entre números complejos y vectores planos, podemos tratar de hacer lo mismo con los números complejos. Es decir, si z es un vector, es un número complejo x más y por y, que es distinto de 0, entonces vamos a decir que la forma polar de z es escribir a z como ρ coseno de tita más ρ i por ρ seno de tita. Normalmente vamos a sacar ρ como factor común, vamos a escribir ρ multiplicado por coseno de tita más i por seno de tita, y de nuevo ρ va a ser el módulo de z y tita va a ser el ángulo de z con el eje positivo de las x.
Vamos a dar una definición que por el momento es puramente una definición. Más adelante vamos a ver que hay una razón para definir las cosas así. Y vamos a definir e a la i por tita como coseno de tita más i por seno de tita. Y entonces uno puede escribir la forma polar de un número complejo no nulo como z igual a ρ por e a la i tita. Por el momento tómenlo como una definición. Más adelante vamos a ver cuál es la razón para esta definición. Bueno, ¿qué propiedades tiene esta forma exponencial? Esto se llama la forma exponencial de un número complejo. Tienen las siguientes propiedades. Si tenemos dos números complejos escritos de esta forma, es decir, z1 es ρ1 por e a la i tita 1, z2 es ρ2 por e a la i tita 2, siempre que escribamos los números complejos de esta forma estamos asumiendo que son no nulos. Y una cosa que hay que tener cuidado, porque ahora que z1 sea igual a z2 es equivalente a decir que ρ1 es igual a ρ2, pero los ángulos pueden diferir en un 2kpi. Ahí es de un 2kpi. Si tita 1 es tita 2 más 2kpi, donde k es un número, puede ser cualquier número entero. La razón para esto es que tita 1 y tita 2 están metidos dentro de un coseno y un seno. Estas funciones son periódicas de periodo 2pi, así que si yo meto dentro de un coseno y un seno, por ejemplo 0, o meto 2pi o 4pi, siempre van a dar lo mismo. Bueno, resulta que la multiplicación de números complejos se puede escribir muy bien en coordenadas polares, con esta forma exponencial. Resulta que z1 por z2 va a ser ρ1 por ρ2, es decir, que el módulo de z1 por z2 va a ser el módulo de z1 por el módulo de z2. Los módulos se multiplican y los ángulos se suman. E a la i tita 1 más tita 2. Esta fórmula involucra la fórmula del coseno de la suma y el seno de la suma. Z1 conjugar lo que va a hacer es cambiarle el signo al ángulo. Va a ser ρ1 por e a la menos i tita 1. Z1 a la menos 1 va a ser ρ1 a la menos 1 por e a la menos i por tita 1. Bueno, y entonces llegamos a la interpretación geométrica del producto de números complejos. Interpretación geométrica, y nos puede mostrar que es así. Multiplicar por e a la i por tita es hacer una rotación con centro 0 y ángulo tita en el sentido antihorario. Bueno, o sea que multiplicar números complejos tiene, desde un punto de vista geométrico, dos cosas. Por un lado tiene una rotación. Después viene la parte de multiplicar por ρ, pero ρ es un número positivo, así que uno sabe que si ρ es más grande que z1, estamos dilatando las cosas, y si ρ es más chico, perdón, acá es más chico que 1, y si ρ es más grande que 1 es una dilatación, si ρ es más chico que 1 es una contracción. En particular, y ahora vamos a ver algo importante, es que i en forma polar se la puede escribir como e a la i pi sobre 2, es decir, tiene 90 grados. Entonces multiplicar por i es hacer una rotación de 90 grados en el sentido antihorario. Ven, por ejemplo, ¿qué quiere decir multiplicar por e a la i pi sobre 3? Si yo tengo cualquier número z acá y lo multiplico por e a la i pi sobre 3, lo que estoy haciendo es rotándolo. Estoy rotando 60 grados en esta dirección. Cuando se descubrieron los números complejos, de la fórmula de multiplicación sale que i al cuadrado es menos 1. Esto fue algo que causó mucho problema con los números complejos, porque uno decía, un cuadrado nunca puede ser negativo. Es algo muy misterioso que esté i cuadrado de menos 1. En realidad, cuando uno tiene la interpretación geométrica, es muy claro por qué i cuadrado menos 1. I es lo mismo que 0 más 1 por i,
Entonces en el plano corresponde al vector 0, 1, que es un vector vertical que está a longitud 1, a distancia 1 del 0. Si yo hago i cuadrado, es decir, multiplico i por i, dijimos que estamos haciendo una rotación de 90 grados. Si yo al eje vertical lo roto 90 grados en este sentido, tengo el eje horizontal de los números negativos. Esto me muestra que i al cuadrado tiene que ser un número negativo. ¿Qué número negativo? Recordemos que las rotaciones preservan longitudes. Si la distancia entre i y 0 es 1, la distancia entre i cuadrado y 0 también tiene que ser 1. El único número real negativo que está a distancia 1 de 0 es el menos 1. Y eso explica naturalmente por qué i al cuadrado es menos 1. Bueno, vamos a seguir después mirando más propiedades de los números complejos.